Se filtró un nuevo video del ejército o autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo en el que lanzan mensajes contra policías y militares, además de instar a jóvenes a unirse a su causa. Las autoridades investigan la manera en la que se filtró el material audiovisual. En la tarde del miércoles, una docena de hombres armados y con insignias del EPP aparecieron en una estancia de Yaguareté Forest, propiedad de Marlin Campo de Patsol. Allí tomaron al tractorista brasileño Almar Valdés, a quien advirtieron que no siga derribando árboles. Además, enviaron un mensaje al dueño. Tras el suceso, se filtró un vídeo grabado de noche en una zona boscosa, en el cual se oye la voz de quien sería Liliana Villalba, alias Anaí, leyendo un comunicado del EPP, en el cual, entre otras cosas, critican al gobierno de Cartes y la ley de alianza público-privada. Criminal, terrorista y vendepatria es el narcogobierno de Cartes, que es responsable de la muerte diaria de niños por hambre, aumento de la extrema pobreza. Hoy presenta a la APP, Alianza Público-Privada, como progreso para el pueblo, siendo realmente la venta de nuestro país al mejor postor. En otro fragmento del vídeo, justifican la lucha armada argumentando que la violencia es el único lenguaje que los ricos usan y entienden. Los epepistas no elegimos el camino de la violencia. Nos impuso el gobierno, al que solo importa la vida y las vacas de los ricos. Somos hijos del pueblo pobre. Somos sobrevivientes. Desde que nacimos conocemos el hambre, el frío, las carencias y las faltas de oportunidades. Son los condimentos necesarios y suficientes que nos ha convertido en guerreros. En el comunicado también presentan un mensaje a militares y policías, instándolos a rendirse y no pelear para defender intereses de los ricos. A los policías y militares les decimos que no vale la pena dar la vida por defender los intereses de los ricos. No tienen por qué luchar a muerte. Si se rinden, respetaremos sus vidas. También invitan a jóvenes y sectores postergados a unirse a sus filas, asegurando que su lucha es por tierra, pan y salud para todos. A los obreros, campesinos, estudiantes, indígenas, hombres y mujeres, a la juventud rebelde e indomable, les instamos a engrosar las filas del ejército de los pobres. El comunicado finaliza recordando a los epepistas caídos en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, el saludo a los integrantes del grupo que se encuentran detenidos y el grito de ¡Viva el Mariscal López!